Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8 y versículo 9 dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Soberano Dios y Padre amado, queremos honrarte y bendecirte, darte gracias, Señor, por la bendición de poder enseñar tu palabra, de poder escucharla, de poder recibirla, Señor, de ser edificados. Gracias, eterno Dios. Tú conoces en esta hora, Señor, nuestra necesidad de ti, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que hoy nos hables, nos redargullas, seas edificándonos, Señor, y que esta palabra corra y tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, quiero hoy hablar sobre el tema, bueno, no es, tiene que ver con la doctrina de la unicidad de Dios. Amén. La Biblia, del Génesis al Apocalipsis, es un libro monoteísta. Amén. Y es siempre ha sido siempre el propósito de Dios darle a entender a su pueblo desde los inicios, desde allá con el pueblo de Israel, pero también con su iglesia, porque una cosa es Israel allá en Medio Oriente y otra cosa es la iglesia. Y hay momentos en cuando uno lee la Biblia donde necesitamos saber que Dios está hablando, pero ¿a quién le está hablando? Porque en la Biblia hay palabras que no son de Dios, pero están ahí. El diablo le dijo a Eva, le dijo, no moriréis. Está escrito ahí, pero eso no lo dijo Dios, lo dijo el diablo. Ahí escondido en la serpiente. Hay cosas que uno tiene que leer y saber a quién quién las está diciendo y a quién se las está diciendo. Y hay cosas que Dios dice, pero no son para la iglesia, son para el pueblo de Israel. Y hay otras cosas que Dios dice y no son para nadie más, sino para la iglesia. Entonces encontramos que tanto allá en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de que Dios es uno. Amén. Y yo voy a dar varios versículos y les ruego que estén muy atentos. No dará seguramente tiempo de proyectarlos todos, pero ustedes estén muy atentos, porque en estos versículos encontramos Dios constantemente diciendo que Él es uno. Amén. No como una unidad, porque alguien puede decir es que Dios es como una unidad, como es el huevo, porque como encontramos que la Biblia nos habla de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, entonces alguien puede pensar que es como una unidad, porque el huevo es una unidad que está compuesta, ¿verdad? Entonces el huevo, ¿qué es? Cáscara, después sigue la clara y en el centro está la yema. Entonces, si el huevo se divide, la cáscara sigue siendo cáscara, la yema sigue siendo yema y la clara sigue siendo clara. Pero Dios no es así. Dios no es una unidad de tres dioses. No es así. La divinidad no son tres personas distintas. Son tres manifestaciones distintas. Dios son tres manifestaciones distintas. Se lo voy a plantear ahora de la manera como lo encontramos en la Biblia para poderlo entender.
el agua. El agua, su composición química es H2O, ¿cierto? Entonces el agua tiene 3 estados. Podemos decir que un estado del agua es el estado líquido, ¿verdad? Y en el estado líquido del agua sigue siendo H2O, no cambia su composición. En el otro estado del agua podemos decir que es el estado sólido. Y siendo el agua en estado sólido, no cambia su composición química, sigue siendo H2O. Y el otro estado del agua que es el gaseoso y sigue siendo el agua H2O, no cambia. Por lo tanto, cuando hablamos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, es el mismo Dios que se ha manifestado, y en su momento Él se manifestó como Padre, porque Él es Padre de la creación. Se manifestó como Hijo, porque Él es Hijo, y se manifestó para redimir al ser humano. Y luego se manifiesta como el Espíritu Santo, porque en esa manifestación Él está obrando en la iglesia, trayéndole a la gente, derramando la gracia y dándole a la gente la capacidad de vivir en esa gracia. Es decir, que el Espíritu Santo obra en la regeneración del creyente. Eso es una obra que la hace, pero es Dios que se está manifestando como el Espíritu Santo. Y le voy a dar entonces las citas bíblicas. Vamos a ver unas 20 citas bíblicas y les pido que estén muy atentos, porque todo esto es enseñanza importante para la iglesia de Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, tomen ustedes nota. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomios 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, escúchelo, hermano, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conoceréis pues otro Dios fuera de mí, no hay otro Salvador. No conoceréis pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y San Juan, ahora en el Nuevo Testamento, dice, capítulo 5, verso 44, ¿no podéis vosotros creer, pues recibir la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Primera de Corintios 8:6. Para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, oiga hermano, también los demonios saben que Dios es uno, pero los demonios, a diferencia de muchos, tiemblan. Judas 1:25, y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Cuántos tronos? Un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Allá en el cielo solo hay un trono. Cuando usted parta con el Señor, cuando el Señor le lleve a su presencia, cuando sea el momento de llegar al cielo, ¿cuántos cree que se va a encontrar? Hay gente que dice, me voy a encontrar 3. La Biblia dice que se encontrará en el trono hay uno, y solo hay uno que está sentado en el trono. Él, ese Dios único, prometió que vendría. Él lo prometió. Y desde Génesis capítulo 3, allá desde el inicio, en los albores de la humanidad, Él prometió que vendría. Verso 15 del capítulo 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. La simiente de la mujer, Jesucristo. Amén. Y hay enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero hubo uno que le pisó la cabeza a la serpiente y se llama ¿cómo? Jesucristo. Isaías 9:6. Aleluya. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso es una promesa. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Ese niño que iba a nacer no es hijo eterno. La Biblia no dice que sea el hijo eterno. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar el concepto hijo eterno, porque el hijo tuvo un principio. Amén. Pero ese niño, desde que nace siendo Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Aleluya. Isaías 43:11. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. San Juan 11:14 dice, en el versículo dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14 dice, y aquel verbo, ese verbo que era Dios, la palabra, amén. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Timoteo 3:16, hermoso este versículo, hermano. Qué bueno que cada uno de nosotros nos aprendamos uno de estos versículos, y este me parece un versículo muy indispensable. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Quién se manifestó en carne? Dios fue manifestado en carne. El que se manifestó en carne no es el Hijo de Dios, es Dios el que se manifestó en carne. Porque si uno dice que se manifestó el Hijo, entonces significa que el Hijo estaba allá, al lado del Padre. El Padre se manifestó, Dios,
Amén. Se manifestó en carne. Cuando se manifiesta en carne, entonces ahí es cuando dice la palabra que era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Cuando se hace carne, cuando nace, ahí es donde se llama el Hijo. ¿Por qué? Porque nació. ¿Por qué? Porque fue engendrado. Por eso se llama el Hijo. Y ahí inicia la manifestación del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, descendiente, los de los patriarcas, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, y llega el momento donde nace, y ese que nace es Jesucristo, y es descendiente según la carne, el cual, ¿qué dice la Biblia? Es Dios sobre todas, y no pone con D minúscula, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Gloria a Jesús. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Jesucristo es Dios. Aleluya. Es Dios manifestado en carne. Alabanzas al Señor. ¿Por qué todo esto? Porque es importante, hermano, que nos quede muy claro que no es un solo versículo que nosotros tomamos como base para decir que nuestro Dios es uno y que es indivisible. El Señor no se divide. Yo cuando llegué a la iglesia, yo pregunté, yo dije, ¿cómo es eso? ¿Será que sale una parte para acá y otra para acá de Dios y se divide? Y entonces, cuando me dijeron y me enseñaron y lo entendí porque esto es revelación, cuando el pastor me lo dijo y me lo explicó así como lo estoy diciendo, yo entré ese día a la iglesia a recibir doctrina bautismal, pero en mi corazón, mi pensamiento era yo todavía no me voy a bautizar. Pero cuando recibí la doctrina bautismal y cuando el pastor dijo de 38 jóvenes que habíamos ahí, ¿cuántos se quieren bautizar? Dentro de 8 días es el bautismo. Yo fui de los primeros que levanté la mano y dije, yo me quiero bautizar. Aunque yo ya me había bautizado en otra denominación, yo dije, yo necesito ser bautizado en el nombre de Jesús. Y 32 jóvenes de esos 38 nos bautizamos ese día. Gloria al Señor Jesucristo. Colosenses, el libro que leímos, el texto que leímos de Colosenses. Voy a darles algunos datos claves de la iglesia de Colosas para que ustedes se puedan ubicar allí en el contexto histórico y cultural, para que usted allá vaya a esa época y se ubique en lo que está pasando allí. La iglesia de Colosenses, ubicada en Colosas, una ciudad de la región de Frigia, en la provincia romana de Asia Menor, hoy conocido como Turquía, cerca de las modernas ciudades en ese tiempo, Onás, son actuales ciudades, Onás y Denizli. Estaba situada en el valle del río Lico junto a otras dos ciudades muy importantes en ese tiempo, que eran Laodicea y Herápolis. De ello habla Colosenses 4:13. ¿Quién fundó la iglesia allí en Colosas? El apóstol Pablo estaba en Éfeso y estuvo por 2 años allí en Éfeso, y allí mucha gente se acercó y tuvo muchos discípulos. Entre ellos había un hombre llamado Epafras. No fue fundada la iglesia directamente por el apóstol Pablo, sino que probablemente fue fundada por Epafras. Según el Nuevo Testamento, Epafras era de Colosas y él llevó el evangelio a esta ciudad. Colosenses 17:8. Aunque Pablo nunca visitó personalmente la iglesia de Colosas, él sí que estuvo profundamente involucrado en la vida espiritual de las iglesias de Asia Menor a través de sus escritos. Pablo le escribió a Filemón, que es de Asia Menor, escribió la carta a Colosenses y la carta a Filipenses. Amén. Colosenses, Filipenses y Filemón. Y también escribió otra carta a la iglesia que no tenemos esa carta, la carta a la Odisea. No la tenemos. Había allí una
una problemática, y era que, bueno, era una ciudad conocida, Colosas, por su industria textil, especialmente por la producción de lana teñida con tinte especial que tenían ellos allí, llamado collyrium. La ciudad tenía una población diversa que incluía judíos, entre otras culturas, lo que probablemente influyó en el desafío doctrinal que tenía que enfrentar la iglesia, porque había gente de diferentes culturas y cada cultura con sus creencias. Y aparte de eso estaban allí algunos judíos que querían enseñar a la iglesia, transmitir sus creencias, y habían otras personas que adoraban toda clase de dioses porque eran ciudades politeístas y adoraban espíritus. La epístola que el apóstol envió fue para abordar precisamente estos problemas que atañaban o que tenían muchos peligros, estas falsas enseñanzas. Les voy a enumerar ahora por lo menos 6 o 7 peligros que tenía allí la iglesia en Colosas, que estaba enfrentando peligros de orden doctrinal. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. El primero, sincretismo religioso, lo que decíamos hace un momento. Habían gente de diferentes lugares, y entonces el sincretismo es la mezcla religiosa, porque habían elementos del judaísmo, había el misticismo pagano que amenazaba la pureza del evangelio. Eso lo habla Colosenses 2, digamos desde el 16 al 23, tengan la cita bíblica. Filosofías humanas vacías. Los griegos eran expertos y se inclinaban en el conocimiento. Entonces había el gnosticismo, la palabra gnosis, que significa conocimiento, y ellos se inclinaban a saber cosas que tenían que ver con lo oculto, con lo espiritual, lo esotérico. Ellos se inclinaban, y entonces ellos habían recibido la enseñanza cristiana, porque claro, se estaba mezclando el paganismo, el judaísmo y el cristianismo, y entonces hubo gente que recibió el cristianismo, pero empezaron a analizar de manera filosófica el cristianismo, y empezaron a decir que Jesucristo era una especie de fantasma. Ellos decían que Jesucristo, si Él era Dios, no podía tener cuerpo humano, porque el cuerpo humano era algo impuro, pecaminoso, y cómo un Dios santo va a tener un cuerpo humano, porque la carne es intrínsecamente pecaminosa. Ese era el concepto de ellos. Entonces no puede ser que Dios tenga cuerpo. ¿Cómo así que Dios murió? No puede ser que Dios muera. Ellos decían que Jesucristo había sido creado, y entonces ellos, todas las cosas que ellos analizaban, se iban introduciendo todos esos pensamientos filosóficos, porque eran muy expertos a la hora de ellos transmitir lo que decían con tanta elocuencia, que muchas personas empezaron a creer también en todas estas filosofías. Adoración a los ángeles. Había un problema, querían adorar los ángeles, porque ellos decían que Jesucristo era un ángel, que no era Dios, sino que Jesucristo era un ángel. Y por lo tanto ellos invocaban los ángeles para pelear contra el diablo, en vez de invocar al creador de los ángeles. Amén. Porque Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es el creador de los ángeles. Aleluya. Pero adoraban a los ángeles. Colosenses 2:18. Subestimaban la supremacía de Cristo por eso, porque decían que no era Dios, sino que era una criatura. El legalismo y prácticas rituales, también algunos enseñaban que era necesario seguir las leyes ceremoniales judías, y entonces estaban enseñando que era necesario guardar los días de reposo, las lunas nuevas, que era necesario circuncidarse. Colosenses 2:16 y 17. Ascetismo también, una autoimposición religiosa contra el cuerpo. Entonces habían unas prácticas extremas, como abstenerse por muchos días de comida, someterse a reglas estrictas, y incluso castigaban el cuerpo, diciendo que el duro trato con el cuerpo los iba a ellos a purificar, y se golpeaban el cuerpo
y pensaban que de esa manera iban a ser dándole ese duro trato al cuerpo. Colosenses 2:20 y 23. Aparte de eso, la ética cristiana, inmoralidad, ira, malicia, blasfema, lenguajes obscenos, problemas también de relaciones encuentra uno cuando tú lees, interpersonales en cuanto a la familia. Había mucho que mejorar en cuanto al testimonio y a la oración. Habían cosas que estaban pasando en la iglesia de Colosas, y el pastor de la iglesia de Colosas era el hermano Epafras. Ese era el pastor de Colosas. Y entonces el pastor de Colosas, cuando leemos la Biblia, leemos que Pablo estaba en Roma, por allá a final del capítulo, a final del libro de los Hechos. El apóstol Pablo estaba en Roma, él llegó a Roma y allí estuvo 2 años, que le dieron casa por cárcel al apóstol Pablo, porque él llegó allí a Roma, él iba a una audiencia con el César, y allí él al final lo condenaron y estuvo 2 años teniendo la casa por cárcel, y allí le permitieron recibir a todos los que venían a visitarle. Y entonces allí fue cuando vino Onésimo, cuando vino otro joven llamado Ilírico, y vino Epafrodito, y vino Epafras, vinieron ellos. No nos dice la Biblia si vinieron en conjunto o vinieron separados, pero desde allá, desde Colosas, se desplaza el pastor Epafras, se desplaza hasta Roma, 2,000 kilómetros de distancia, desde Colosas hasta Roma, contando hoy en día la distancia que hay. No nos dice la Biblia si fue en barco. Si fue en barco, duraba el viaje 2 o 3 semanas. Y si fue en camello o en caballo o a pie, podría durarse hasta 4 semanas el viaje del pastor Epafras hasta Roma. Imagínense, hermanos, 2,000 kilómetros a pie. No los hizo en avión, ni los hizo en coche como usted y yo andamos. No había manera. Las carreteras de Roma, los caminos conducían a Roma, pero no existía la posibilidad de hacerlo en otro medio de transporte, sino a pie o montado en alguna cabalgadura o en barco. Pero yo me imagino a Epafras preocupado por lo que estaba pasando en la iglesia. Como pastor, el pastor se preocupa, el pastor observa y siente carga y dolor por la iglesia, y defiende y se levanta y contra falsas doctrinas y falsas enseñanzas, corrientes diversas. El pastor está atento para salir al encuentro y atajar y echar fuera al lobo, a pelear contra el lobo, y si es necesario el pastor da su vida por la iglesia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hay pastores que han muerto por causa del evangelio, por predicar. En el tiempo, en la violencia en nuestro país, Colombia, muchos pastores murieron porque les prohibían y ellos decían: no, seguiré predicando. Cierre la iglesia, algunos no cerraron y la guerrilla los mató. El pastor ese es el corazón del pastor, de darlo todo por la iglesia, de orar y de llorar y de gemir allá en la intimidad, en la presencia de Dios, clamando porque la iglesia reciba el consejo, la palabra, Dios le ilumine la mente, las tinieblas tengan que huir, esa mente entenebrecida de la gente que llega a escuchar la palabra les sea iluminado y reciban el consejo de la palabra, para que Dios los llene de sabiduría, inteligencia espiritual, para que Dios se mueva, el poder del Espíritu Santo en la iglesia, para que todas aquellas cosas humanas, naturales, carnales, tengan que salir a la luz y se puedan identificar y al conocerlas poderlas abordar y corregir y echar fuera todo lo malo. El corazón del pastor, esa es la preocupación que tenía Epafras. Estaba viendo aquí, yo les hablé de 8 situaciones difíciles que estaba viviendo la iglesia allí en Colosas, y él se va 2,000 kilómetros allá, 2,000 de ida y 2,000 de venida, para ir a preguntarle a Pablo
que era su mentor, que era el pastor, el líder, el misionero, a ver cómo él abordar esta situación, cómo tratar, y a llevarle un informe allá a la prisión. Va allá y a esa casa y habla con el apóstol Pablo. Yo me imagino, él llega allí, se encuentran, Pablo seguramente ansioso de tener noticias. ¿Cómo está? Cuéntame cómo está la iglesia que tú estás administrando, la iglesia allá en Colosas. Cuéntame los detalles, cómo van los hermanos, cómo van los servidores, cómo va todo el trabajo que están realizando, el trabajo evangelístico, los lugares que están visitando, cómo están haciendo el evangelismo, cómo están haciendo, cómo estás trabajando en el liderazgo, en fin, cómo está la iglesia. Entonces me imagino a Epafras contándole tantas cosas positivas, porque dice que Pablo dice, es que escuchamos hablar de vosotros, el amor que tenéis por Dios, y no cesamos de orar por vosotros desde el momento en que oímos que vosotros amáis. Y habla acerca de todo lo que la iglesia en Colosas. Cuando Pablo los saluda, les habla de una iglesia hermosísima, pero con unas acechanzas y expuesta y vulnerable en ese momento. La iglesia es una iglesia naciente, hay fragilidad en los creyentes, hay una mezcla de gente que está llegando a la iglesia, pero ¿cómo tratamos este asunto? ¿Cómo lo abordo? Y Pablo entonces seguramente allí habla, le da consejo, pero además redacta la carta de Colosas. Y él mismo la lleva. Epafras se va con esa carta. Se despiden, se abrazan, oran, le dan enseñanzas porque es su discípulo y lo manda. Oiga, hermano, los pastores vamos a hoy, gracias a Dios, porque no lo hacemos en esos medios de transporte. Lo tenemos ahora la posibilidad, ¿no? De no ir en caballo, de ir en coche. Y AVE tenemos. Y ya a Madrid son 2 horas y media en AVE. Y vamos y recibimos los talleres, los seminarios y aprendemos y para traerle a la iglesia. Yo les agradezco a los hermanos cuando los hermanos dicen, hermano, aquí está para los viáticos. Porque ustedes no, de pronto ustedes no lo han escuchado, pero a mí me dan los viáticos ustedes. Tenga mano para el tren, tenga mano para su comidita y tenga mano para que si necesita hotel o algo, ahí va y va el pastor allá y recibe la enseñanza. Y recibe allá el seminario y allá recibe palabra y abundancia. Y se edifica y crece, pero también eso lo trae a compartirlo. Y yo les agradezco, hermano, y tome pastor para el campamento de familias y allá vamos y recibimos palabra para traerle al pueblo. Aleluya. Entonces hay que ir a donde sea porque hay que capacitarnos y hay que saber transmitir y qué es lo que vamos a transmitir y conocer la palabra de Dios a fondo. Y entonces el apóstol manda la carta y aquí aborda entonces los problemas. Bueno, la adoración a los ángeles. Empecemos con el sincretismo religioso. ¿Qué es lo que Pablo les dice? Mirad, con las filosofías que habían, mirad que nadie les escribe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se dejen engañar de tantas filosofías, sino que necesitamos escuchar a Cristo. Amén. En cuanto a la adoración de los ángeles, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. En cuanto a la subestimación de la supremacía de Cristo, el apóstol Pablo les escribe: Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, no subestimen quién es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No le está diciendo que fue el primero en ser creado,
Porque primogénito significa el que tiene la preeminencia, la autoridad. Él es el que tiene la autoridad de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el centro del universo. Él es la razón de nuestra existencia. Aleluya. La preeminencia en cuanto a la creación. Pero vea también en cuanto a la reconciliación, Colosenses 1, 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La supremacía de Cristo lo hace que Él sea suficiente en todo. Vea lo que dice Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él habita corporalmente una parte de Dios, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando usted sienta ese vacío existencial, cuando usted se levante después de hacer una siesta más de lo recomendado, porque eso le pasa a uno, yo no sé, hay que hacer una siestica, es importante la siestica. Estamos en España, de 20 minutos, más no. Hay gente que echa siestas de 3 horas y se levantan aburridos. No sé qué es lo que pasa en el organismo, pero cuando uno duerme mucho en el día, se levanta con un vacío existencial. Me falta algo, no sé, hombre que perdió tiempo. Le falta el tiempo, que durmió mucho, duerma poco. Una siesta reparadora. Cuando sienta eso, que le falta algo, piense que en Jesucristo, en Él estamos completos, no nos falta nada. En cuanto al legalismo y las prácticas rituales, en Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Amén. No te quedes con la sombra, en Cristo lo tienes todo. El ascetismo, la imposición religiosa, Colosenses 2 del 20 al 23, dice, bueno, leo al final: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Les querían imponer cosas, sacrificios que no sirven de nada. Así que entre todo esto, el apóstol Pablo va abordando poco a poco las situaciones y envía esa carta. Y cuando llega Epafras allá, lee la carta, y cuando se lee la carta dice que también lo lean en la Odisea, y la carta de la Odisea la lean aquí. Pero yo me imagino a Epafras llegando allá. Vean, amados hermanos, nosotros tenemos hoy nuestra Biblia. Y la Biblia es un libro que tiene una autoridad sobre cualquier otra escritura. La Biblia ha querido ser destruida porque ha sido el libro más odiado por la humanidad. El libro más odiado ha sido la Biblia y han querido destruirla. Algunos han querido destruirla. Pero también es el libro más amado. Es ese contraste. Y al punto de que la Biblia intacta, sin sufrir modificaciones, nosotros tenemos la versión de la palabra, no ha sido tergiversada, no ha cambiado, la palabra se mantiene su esencia, y hasta nuestros días, 2000 años después de que se terminó de escribir el último renglón, la última palabra, el último punto, 2000 años después nosotros
nosotros la tenemos y ha sido traducida a más de 3,000 idiomas en el mundo y es el libro más vendido en el mundo. Es el libro más barato porque con €1 la puedes conseguir en algún lugar, te la pueden vender. A iglesias, nosotros la hemos vendido, es más, la regalamos. La Biblia, si alguien necesita Biblia, acérquese y le regalamos una Biblia. Pero también es el libro más costoso porque hay Biblias, versiones de la Biblia como la Biblia de Gutenberg, que es una Biblia que se hizo una subasta. 40 ejemplares se dice que existen y se vendió por más de 4 millones de euros en una subasta, una versión de la Biblia de Gutenberg. Es decir, es un tesoro, hermanos. Y si alguien tuviese el libro de Colosenses, si alguien lo tuviese y no existiesen más copias, esa persona con ese libro, esa joya, podría ser la persona más rica que usted haya conocido. Podría pedir todo el dinero que quisiera si tuviera esa copia y no existiera otra. Cuando Epafras va a la iglesia llevando el rollo, la carta que Pablo, él va con un regalo. Él va con un regalo para la iglesia. Los dones que Dios da están envueltos en una tapa y escritos en un papel. Y no es tanto el papel, sino lo que dice ese papel, lo que dice, lo que hay en esas hojas, regalos, dones hay acá. Y va él allá y lee la carta y le enseña a los hermanos y les habla de que Cristo es suficiente. Él es el libertador, Él es admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el juez soberano, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el mediador entre Dios y los hombres, el Redentor, la piedra angular, la rosa de Sharon, el lirio de los valles, el lucero de la mañana, el sol de justicia, la ofrenda perfecta. Él es el sumo sacerdote, Él es autor y consumador de la fe. Él es la esperanza de Dios, Él es el salvador del mundo, Él es la base de nuestra vida, Él es la base de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro ministerio. Aleluya. Jesucristo es la roca firme, Él es el fiel libertador, el gran yo soy, la cabeza de nuestra iglesia, la raíz de David, rey de reyes, Señor de señores, el verbo de vida, el creador de todo lo que existe. Es Jesucristo. Aleluya. Él perdona todos nuestros pecados, sana nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordias. Él rejuvenece nuestra alma como el águila, hace justicia a los que sufren violencia. Jesucristo es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Él sanó al leproso, levantó al paralítico, resucitó a los muertos. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Alabanzas a Dios. Yo soy el primero y el último. Jesús es omnipotente según Apocalipsis 1:8. Es omnisciente según San Juan 21:17. Él es inmutable, Hebreos 1. Es omnipotente. Él tiene toda autoridad sobre la enfermedad, los espíritus, los demonios, el sábado, la naturaleza y la muerte. Los ángeles se sujetan a Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aleluya. Pablo está diciendo: no necesitamos a nadie más, no necesitamos otros dos dioses, no necesitamos, Él es el único. En Él, aquellos filósofos que decían: nosotros tenemos el conocimiento, en Él, les decía Pablo, en Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría de Dios, en las profundidades de Cristo. Si quieres tener conocimiento y sabiduría, aprende, conoce a Jesucristo, acércate a Él. Aleluya.
Aleluya. Pablo lo que quiere es que esta iglesia respire a Cristo, viva a Cristo, esté llena de Cristo, porque Él es suficiente. Si estamos débiles, Él nos da fuerza. Si estamos heridos, Él nos sana. Si estamos caídos, Él nos levanta. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Epafras, un hombre apasionado, un hombre que ama a la iglesia, que está dispuesto a darse por ella. Se ha entregado de lleno al servicio y está allí sirviendo a la iglesia, pero él reconoce que el supremo, que el soberano, que el Rey de Reyes es Jesucristo, y a Él es a quien le damos toda la honra y la gloria. Y recuerdo que hace un tiempo en Manresa, ya termino con esto, se accidentó un hermano allí. Se subió por allá en una pared a coger algo, y era un local que recién habían alquilado, y el hermano se cayó y quedó muy afectado físicamente. Y entonces la iglesia tenía que enfrentar ahora una demanda. Y recuerdo que un abogado de aquí le dijo al misionero, él preguntó quién es el administrador de esta iglesia. Estoy viendo aquí el reporte policial, los médicos y todo. Estoy viendo aquí que tienen un problema. ¿Quién es el administrador? El hermano dice, yo dije que yo soy el administrador. Le dijo, esta situación lo puede llevar a usted a la cárcel. Como queriéndole decir, tiene la posibilidad de irse antes de que esto coja fuerza. El hermano le dijo, yo estoy aquí para dar la cara. Y si por eso, por la iglesia, doy la cara, y si por eso tengo que ir a la cárcel, dispuesto estoy a ir a la cárcel. Hay que hacer lo que se debe de hacer y vamos a hacerlo, pero yo estoy para dar la cara porque soy el que dirijo la iglesia aquí en España. Y recuerdo las palabras de nuestro misionero Hans Werner Larsen, cuando él fue a Colombia, creo que fue en el año 1937. Y él fue con su esposa. Su esposa quedó en embarazo. Y cuando su esposa queda en embarazo, le da una enfermedad, creo que es preeclampsia. Y como era cristiano, evangélico, no lo quisieron atender en ningún centro médico, y su esposa se murió. Él tuvo que ahí recibir, su bebé nace, pero su esposa se muere. Y él fue a comprar un ataúd y nadie le vendía un ataúd porque era evangélico. Y él por allá consiguió unas tablas y le hizo un ataúd. Y fue a enterrar a su muerta. Pero cuando fue a enterrarla le dijeron, en ese tiempo estaba la religión tradicional que era la que gobernaba. En nuestros cementerios no hay cabida para evangélicos, y le negaban hasta la tierra para enterrarla. Finalmente él la enterró, se quedó con su bebé. Había una señora que estaba amamantando otro bebé de ella y le cogió a su niño y se lo amamantó y se lo cuidó. Y entonces desde Canadá le mandaron una carta que le decían, usted perdió a su esposa, se ha quedado solo allá en Colombia, regrésese. Le enviamos el pasaje para que se regrese a Canadá. Y este hombre que amaba la iglesia dijo de respuesta una carta que decía, un soldado ha caído, manden refuerzos. Ese debe ser el espíritu de la iglesia, amar a Cristo. Vamos a estar en pie. Aleluya. Cristo es el soberano. Y yo les agradezco, hermanos, todas estas atenciones, porque también dice la Biblia, el que honra, honra, y el que respeto, respeto, pero nunca perdiendo de vista
Usted y yo amamos a los hermanos, amamos nuestros hijos, amamos nuestra familia, todo lo que Dios nos ha dado. Pero usted y yo somos seguidores, nunca se le olvide, de Jesucristo, porque Jesucristo es todo para mí. Aleluya. Yo no sé si alguien quiere venir en esta mañana a este altar, porque quiero decirle algo más. Jesucristo es el dador, el que unge, el que bautiza. La presencia de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Yo no sé si alguien quiere venir esta mañana y decirle: Señor, llena mi vida. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Él. Quiero enamorarme. Quiero habitar en su presencia. Quiero adorarle con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Entrégale tu vida a Jesucristo. No te resistas a entregar tu vida a Él.